¿Sabías que cada vez que te estresas, tu cuerpo entra en un modo de supervivencia que fue precisamente diseñado para salvarte la vida? Pero que precisamente ese mismo modo hoy podría estar destruyéndola. El estrés crónico no solo afecta a cómo te sientes, sino que literalmente cambia la estructura de tu cerebro. Ahora bien, te quiero compartir una buena noticia. Puedes aprender a hackear este proceso y recuperar el control sobre tu mente y tu cuerpo. En el episodio de hoy del podcast Emotivamente te voy a enseñar exactamente cómo hacerlo. Lo primero, quiero presentarme, por si no me conoces, por si no me has escuchado ni me has visto nunca. Mi nombre es Marc Rodríguez y soy psicólogo especialista en inteligencia emocional y gestión del estrés y el burnout. Como te decía en el episodio de hoy del podcast Emotivamente, vamos a hablar sobre una de las respuestas más primitivas y poderosas que tiene tu cuerpo. Te voy a hablar precisamente de la famosa respuesta de lucha o huida. Te prometo, te hago una promesa ya, que después de este episodio entenderás por qué esta respuesta está causando estragos en tu productividad, en tu salud, tanto física como mental, y en tu bienestar. Y lo más importante, más adelante en el vídeo, en el episodio, aprenderás cómo apagarla de manera efectiva. Si alguna vez te has sentido atrapado en ese ciclo interminable de estrés, este vídeo podría ser precisamente el cambio que estás buscando. Y al final, piensa que si no aprendes a manejar tu mente, si no aprendes a entender cómo funciona tu cerebro, siempre vas a ser víctima de las consecuencias. ¿Y por qué te recomiendo quedarte hasta el final? Porque vamos a ver técnicas probadas científicamente que no solo son rápidas y sencillas, sino que, como te decía, son técnicas probadas y respaldadas por ciencia y por mi propia práctica profesional, porque sí, yo tengo mi consulta y trabajo con personas reales. Imagina lo que podrías lograr si puedes desactivar el estrés en cuestión de minutos. Así que, si quieres rendir más, sentirte mejor y, en definitiva, vivir con más calma, te quiero decir que estás en el lugar correcto. Lo primero que nos tenemos que preguntar y lo primero que tenemos que responder es ¿qué es precisamente la respuesta de lucha o huida? ¿Por qué? Porque tenemos que tener un contexto de saber por qué nuestro cerebro hace las cosas y no simplemente limitarnos a ser simples espectadores de lo que sucede. Primero, vamos a ponernos en contexto. La respuesta de lucha o huida, o del inglés fight or flight, es un mecanismo de supervivencia. Piensa que cuando nuestros ancestros enfrentaban a un depredador, el cerebro activaba como si dijéramos un botón de emergencia. Ese botón de emergencia se llama amígdala, la parte del cerebro que regula el miedo. ¿Qué hacía? Daba la señal de alarma. En ese momento, ¿qué ocurría? Que el cuerpo liberaba adrenalina y cortisol, preparándote ¿para qué? Para correr más rápido, para luchar más fuerte o escapar de una situación peligrosa. Hasta aquí, todo entendido, ¿no? Aparece un peligro, la amígdala salta todas las alarmas y le dice al hipotálamo, otra estructura, que oye, hay que generar cortisol y adrenalina porque hay que luchar, porque hay que huir, porque hay que correr. El problema es que hoy en día vivimos rodeados no vivimos rodeados de depredadores. Pero ¿qué pasa? Que nuestro cerebro no ha evolucionado tanto como nuestras circunstancias. Ahora, en lugar de ese tigre, de ese león, de esa serpiente, lo que activa esa misma respuesta de lucha-huida puede ser precisamente una reunión estresante, una conversación incómoda con un amigo o familiar, o incluso un propio email urgente, te puede activar esa respuesta de lucha-huida. Y aunque el peligro no sea real, tu cuerpo, y este es el punto interesante e importante, tu cuerpo reacciona exactamente igual que si te estuviera persiguiendo un león. Imagina esto. Tu corazón se empieza a acelerar, tu respiración se vuelve superficial, tus músculos se tensan, tu digestión se detiene, tu mente está entrando en modo supervivencia. Y lo peor de todo esto es que si esto te ocurre de manera frecuente y habitual, tu cuerpo, como es sabio, se acaba acostumbrando a vivir en ese estado constante de alerta. Cuando esto ocurre es cuando nosotros podemos etiquetar de estrés crónico, que puede drenar tu energía, afectar tu salud mental e incluso reducir tu capacidad de tomar decisiones racionales. Y estas son las consecuencias más pequeñitas posibles. Te voy a explicar rápidamente cuál es el impacto de ese estrés crónico en el cerebro. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de realmente el precio que estamos pagando por ir constantemente corriendo. De hecho, me gustaría que me dejes
darte un dato que probablemente no conocías, y es que estudios recientes han demostrado que, ojo, bajo estrés crónico, el cerebro sufre cambios físicos reales. La amígdala, esa parte que te decía antes, que se activa en situaciones de peligro, aumenta de tamaño. A su vez, la corteza prefrontal, la parte detrás de tu frente, responsable precisamente de la toma de decisiones y el control emocional, se reduce. Y te estoy diciendo cambios físicos reales, es decir, que me lo invento, si la amígdala tenía 3 centímetros, tiene 3,5. ¿Vale? Esto significa algo muy importante, y es que cuanto más tiempo permanezcas en modo lucha o huida, menos capacidad tienes para mantener la calma y tomar decisiones adecuadas, racionales e inteligentes bajo presión. Es como si tu cerebro se estuviera reconfigurando para vivir en un estado constante de estrés. Súper interesante y súper preocupante. Pero aquí es donde viene la parte más interesante, y es que realmente puedes revertir este proceso gracias a la neuroplasticidad. Puedes literalmente volver a entrenar a tu cerebro para que no responda de manera exagerada al estrés. Esa es la buena noticia, que igual que se puede desarrollar hacia lo negativo, se puede desarrollar hacia lo positivo. ¿Qué es lo mejor? Y el mensaje de esperanza es que no necesitas semanas ni meses para notar la diferencia. ¿Por qué? Porque con las técnicas que te voy a compartir en este episodio vas a poder empezar a hackear tu sistema nervioso en solamente minutos, como lo has oído. De hecho, vamos a entrar ya de lleno en cuáles son esas estrategias científicas y prácticas que te comentaba al inicio del episodio para poder empezar a sacar un poquito tu cerebro, porque hemos entendido que no podemos vivir en ese estrés constante y crónico. Pues ahora vamos a lo que has venido a aprender en este vídeo, a cómo hackear, cómo engañar, cómo desbloquear tu sistema nervioso. Pues todo comienza con algo que ya has oído mencionar en otros vídeos o en otros episodios, el nervio vago. Este es el nervio más largo de tu cuerpo y es el encargado de activar un sistema muy importante, el sistema parasimpático, que es lo opuesto, el sistema opuesto al modo lucha o huida. Activar el nervio vago es como presionar un botón de calma. Pero, Marc, ¿cómo realmente yo activo? ¿Cómo le digo al nervio vago, oye, es hora de relajarnos, es hora de estar tranquilos, es hora de bajar la activación del cuerpo? Pues te quiero compartir diferentes técnicas. La primera es la respiración diafragmática. Como te digo, la primera técnica es esa respiración diafragmática, que probablemente habrás oído antes o incluso me has escuchado a mí en otros vídeos. Pero aquí está el truco. No se trata únicamente de respirar profundo, sino de hacerlo de una manera específica. ¿Cómo? Pues yo te recomiendo inhalar por la nariz durante 4 segundos llenando el abdomen, no el pecho, detalle importante, y luego exhalar por la boca durante el doble de tiempo, unos 8 segundos. Súper importante, inhalar y que esa respiración, que esa inspiración se produzca inflando el abdomen y no el pecho. ¿Por qué esto es importante? Porque esto no solo envía más oxígeno a tu cerebro, sino que precisamente activa ese nervio vago, lo que de manera automática disminuye tu ritmo cardíaco y hace que tu cuerpo entre en modo relajación. ¿Cuánto rato? Ahora la pregunta, ¿cuánto rato? Pues yo te diría que con que practiques esto durante 2 o 3 minutos ya notarás realmente como tu mente empieza a calmarse. Súper práctico y súper importante hacerlo. La segunda técnica es exponerte al frío. Sí, sé que has visto muchos vídeos, pero es que otra técnica que muchos profesionales de alto rendimiento usan es precisamente la exposición al frío. Sé que suena incómodo, sé que no es agradable, pero el impacto es totalmente increíble. Sumergir tu cara en agua fría por 30 segundos o simplemente mojar tu cara con agua helada activa un reflejo de tu cerebro que se llama reflejo de inmersión. ¿Qué produce ese reflejo? Estarás adivinando ya. Estimula directamente el nervio vago y te saca del modo lucha-huida casi al instante. Rompemos el patrón y el reflejo de inmersión automáticamente activa ese nervio vago. Súper importante. Ahora bien, si prefieres algo quizá más sencillo, puedes empezar con una ducha de agua fría durante 30 segundos al final de tu ducha habitual.
Sé que es un reto, sé que es algo que no es agradable, sé que es algo que en un primer momento choca, pero el efecto que tiene sobre tu sistema nervioso es prácticamente mágico. Te recomiendo que lo empieces a aplicar. ¿Por qué? Porque te sentirás más calmado, más enfocado y con más control de tus emociones. Por lo tanto, tenemos respiración diafragmática, tenemos ducha de agua fría. Técnica número 3, movimientos corporales lentos y conscientes. Movimientos corporales lentos y conscientes. ¿Por qué? Porque también puedes alinear tu sistema nervioso con esos movimientos. ¿Por qué? Porque algo tan sencillo como realizar estiramientos suaves o caminar a un ritmo más lento mientras concentras tu atención en cómo se está sintiendo tu cuerpo y tu mente en ese momento, hace que se estimule el nervio vago y reduce muchísimo el cortisol de tu sistema, porque eres consciente de que la calma estás potenciando, estás forzando la calma. Así que la próxima vez que te sientas estresado, en lugar de correr más, intenta precisamente hacer lo contrario, desacelerar. Súper importante. Una parte extra que no voy a comentar en este episodio, pero creo que es importante, es hablar de cómo la alimentación influye en la respuesta de lucha o huida. ¿Por qué? Porque sí, la alimentación manda señales a tu cuerpo. La alimentación le está mandando señales a tu cuerpo y a tu mente de cómo estás. Hay otro aspecto, y creo que esto es muy negligente. Hay muchas personas que subestiman cuando hablamos del estrés, no tienen en cuenta lo que comemos. Y es que sabéis que hay ciertos alimentos que pueden ayudar a que tu sistema nervioso se mantenga en equilibrio y reducir la respuesta al estrés. Y es que el nervio vago conecta directamente con el sistema digestivo. Están totalmente conectados. Recuerda que el nervio vago es el nervio más largo del cuerpo. ¿Qué significa esto? Pues significa básicamente que lo que comes tiene un impacto directo en tu capacidad para manejar el estrés. No es broma. Lo que comes afecta a cómo te sientes, a cómo gestionas las cosas. Por ejemplo, tengo un vídeo al respecto, si quieres luego de saberlo te lo recomiendo, pero alimentos fermentados como el chucrut o el miso promueven una microbiota saludable, es decir, las bacterias de tu intestino que funcionen mejor, que a su vez mejora la comunicación entre tu cerebro y tu intestino. Los prebióticos y probióticos presentes en chucrut y miso ayudan a reducir la inflamación y la producción de una hormona muy interesante que has escuchado muchas veces, la serotonina, y es una hormona totalmente clave para la regulación del estado de ánimo y el estrés. No quiero que lo entiendas, quiero que empieces a consumir chucrut y miso y tú mismo verás como poco a poco te vas encontrando mejor y tu sistema y tu cuerpo y tu mente funcionan mucho mejor. ¿Qué pasa? Que incorporar estos alimentos en tu dieta diaria no solo mejorará tu digestión, sino que también reducirá de manera bastante drástica esa respuesta de lucha o huida. Yo personalmente los incluyo en mis comidas todos los días y te aseguro que desde que lo hago me encuentro mejor, mis digestiones son mejores, voy mejor al baño y me encuentro muchísimo mejor, de verdad. Es un cambio pequeñito pero que puede tener grandes diferencias, te lo aseguro. Al final, todos estos pequeños cambios acumulados en el tiempo son lo que le manda señales a mi cuerpo de que no tengo que preocuparme y de que estoy en una situación de calma, que no hay ningún peligro que tenga que afrontar. Lo más importante que quiero que te lleves es que tú tienes el control, que el estrés no tiene que dominar tu vida. ¿Por qué? Porque tienes diferentes técnicas que te ayudarán a ¿qué? Precisamente a activar tu sistema nervioso parasimpático, el responsable de calmarte y ayudarte a enfrentar los retos diarios con una mente más clara y un cuerpo más relajado. Súper importante. Empieza a activar tu sistema parasimpático de manera más frecuente y te puedo asegurar que la respuesta de tu mente y de tu cuerpo será mucho más positiva. Si te interesa aprender más formas de hackear tu cuerpo y mejorar tu productividad, te recomiendo que veas el siguiente vídeo donde hablo precisamente sobre cómo la alimentación puede impactar en tu salud mental. Ahí te voy a explicar más en profundidad esos alimentos de los que te hablaba, esos ricos en prebióticos y probióticos y que pueden darte un impulso a tu energía natural para que tu cerebro te ayude a mantenerte más enfocado durante todo el día. Al final quiero que recuerdes algo y es que la clave está en que día a día incorpores pequeños cambios que te ayuden a acercarte al resultado y al estado de salud que quieres. Como te digo, ves a echar un vistazo a ese vídeo y nos escuchamos y nos vemos muy prontito. Te mando un fuerte abrazo.